Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Martes 8 de agosto 2023. Primera lectura, Números 12, versículo 1 al 13. En aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda. María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Evangelio, Mateo 14, versículo 22 al 36. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo
comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Cristo reinen en sus corazones. Gusto en saludarlos un día más, queridos hermanos. Hoy vemos en el Evangelio la famosa travesía y milagro en que Jesús camina sobre el agua y se les aparece a lo lejos y ellos piensan que era un fantasma, pero Él les dice: «No soy un fantasma, soy yo. Tranquilícense, no teman». Entonces Pedro, el famoso Pedro, que siempre pues es el más atrevido, es el más, pues el que tenía más valor, me imagino yo, dice, porque para hacer lo que él hizo en esta vez, yo pienso que tenía que ser una persona de mucho valor, de decirle: «Señor, mándame ir a ti si eres tú». Dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Vemos, hermanos, que Pedro era un hombre de valor, un hombre fuerte, un hombre que le tenía miedo a muy pocas cosas. Pero dice que al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Como que cayó en un estado se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y tal vez dijo: «No, esto es imposible. No puede ser que yo esté caminando sobre el agua». Tal vez, ¿no? Pienso yo que tal vez estaban pasando muchas cosas sobre él, en su cabeza, en su mente. Tal vez fue atrevido al decir: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti». Tal vez al principio le gustó la idea, pero tal vez al ir caminando, al sentir el viento, al sentir como diciendo tal vez: «¿Qué tal si en cualquier segundo me caigo y me hundo?». Pues yo pienso que estaban pasando muchos pensamientos diferentes por la cabeza de Pedro en aquel momento. Pero qué atrevido, ¿no? Yo pienso que pocos nos atreveríamos a haberle dicho eso a Jesús. Decirle: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Era un hombre de mucho valor. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Dice que le entró miedo. ¿Cuántas veces a nosotros nos entra miedo también? Cuando vamos a hacer algo para Dios. Cuando el Señor nos está llamando a hacer algo, algún ministerio, alguna obra para Él, y nos entra el miedo, la incredulidad, la inseguridad. Nos entra la duda. Porque al final le dice Jesús: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».
Hermanos, cuando Dios nos pone algo en el corazón para hacer para Él, es la obra de Dios, no es la obra de nosotros. Y si Dios quiere que hagamos algo para Él, Él es el que nos va a ayudar. Así como me llega a la mente cuando Jesús le habló a Santa María Faustina sobre la divina misericordia. Cuando Jesús le habló a Santa Margarita Alacoque sobre su sagrado corazón, que todo parecía que todo allí se iba a terminar, que había muchas personas en contra, sacerdotes, obispos, en contra, y parecía que todo iba a terminar, parecía que no se iba a llevar a cabo aquella obra. Pero la obra es del Señor. Cuando la obra es del Señor, nosotros no debemos preocuparnos. Y en este caso, la obra era del Señor. Lo que estaba haciendo Pedro era del Señor. Pero ¿qué pasó? Le entró el miedo. ¿El miedo qué pasa? ¿Qué nos hace? Nos paraliza, nos derrota, nos derrumba. El miedo nos da inseguridad. Hoy pidámosle al Señor, hermanos, que nos quite nuestros miedos. Si Dios te ha puesto cosas en tu corazón que tú hagas para Él, obras, y tú tienes miedo, o el Señor sientes que te está llamando a hacer algo, pero tienes miedo, dile: Jesús, hoy quítame el miedo. No quiero ser como Pedro, que le entró miedo. Quiero ser aquel Pedro lleno de valor, que iba con valor, iba con toda la seguridad en Jesús, pero después le entró el miedo y se empezó a hundir. Señor, ayúdanos hoy a que no nos entre el miedo. Si tú me has llamado a hacer algo, ayúdame, Señor, a que no me empiece a hundir en las aguas por la duda o por el miedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú, Jesús? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con tu mano majestuosa controlas el mundo entero. Sentado estás en tu trono, gobiernas con vara de hierro. Cuando te invoco me ayudas en todos mis problemas. Eres tan grande y pequeño, tú rompes todas mis cadenas. Solo tú tienes palabras de vida y salvación. ¿A quién iré sino a ti? Tú eres mi resurrección. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso y majestuoso, no hay nadie como tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Creador del universo, y toda lengua te adorará. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú?
Eres grandioso, Rey Supremo, no tienes comparación. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tu amor es ilimitado, todos cantamos a una voz. ¿Quién como tú? Cuando te invoco me ayudas en todos mis problemas. Eres tan grande y pequeño, tú rompes todas las cadenas. Solo tú tienes palabras de vida y salvación. ¿A quién iré sino a ti? Tú eres mi resurrección. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso y majestuoso, no hay nadie como tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Creador del universo, y toda lengua te adorará. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres grandioso, Rey Supremo, no tienes comparación. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tu amor es ilimitado, todos cantamos a una voz. ¿Quién como tú?